yo se lo pegué ahora en la plataforma, pero no sé si de ahí lo va a poder cliquear y que lo traiga para acá. Pero bueno, si llega Fabián, le damos un aplauso cuando entra. Bueno, la idea ahora era recuperar un poco del video que le dejamos para ver la clase anterior, y que era esta propuesta de pensar el cuerpo desde la propuesta que hace Pablo Jagarowski. Vos, Julia, lo sabes pronunciar bien, ¿lo podés pronunciar? Así ya me queda. Jagodowski. Jagodowski. Ah, no lo sabés pronunciar, yo pensé que era la especialista. Bueno, le vamos a decir Jagarowski, ya está. Bueno, que es una especialista en educación y a la vez, y también es profe de educación física, y nos propone pensar el cuerpo como una construcción histórica, social, política, cultural, y nos va a hablar de la producción de los cuerpos. Cosa que estuvimos conversando en la clase pasada, pero él lo trabaja como más en profundidad y le da como le da otra complejidad que está muy interesante. Él habla de la producción de los cuerpos como fenómenos sociales. Y también toma un poco toma de Judith Butler y va a decir que los discursos ocultan la invención de los cuerpos. O sea, que nos va a decir que los cuerpos son invenciones, son producciones, pero que el discurso lo oculta. El discurso, cuando hablamos de los cuerpos, queda como algo dado, como algo que existe por naturaleza, cuando en realidad todo lo que pensamos sobre el cuerpo y sobre los cuerpos es una producción, es una invención. Y lo interesante ahí es que, recuperar un poco lo que habíamos trabajado la clase pasada, es que ahí podemos hacer ver cómo aparece esa división, que es otra ficción, digamos, en esa división de naturaleza-cultura, ¿no? Si la aplicamos a pensar los cuerpos, nos aparece otra vez como ficción esta idea de que hay una parte biológica del cuerpo y la cultura está escindida de eso, cuando en realidad hasta cómo pensamos las partes del cuerpo, que lo vamos a profundizar más adelante en la clase, cómo está categorizado el cuerpo, cómo está jerarquizadas las partes del cuerpo y cómo las pensamos, son producciones culturales, son producciones, son invenciones, son ficciones. Podemos pensar por caso la idea de que el cerebro piensa, que esa carne que tenemos adentro del cráneo es la que piensa y no todo el cuerpo, no todo el sistema nervioso que llega a cada extremo de nuestro cuerpo. Pero la ficción del sentido común dice que el cerebro piensa, que esto que está acá adentro piensa. Entonces ahí podemos pensar que cómo se enuncian determinadas cuestiones del cuerpo son invenciones y son ficciones que nos ordenan el mundo, digamos, cómo nombramos este mundo, que en este caso es el cuerpo. También nos va a hablar de un orden cinético, moral, y todo esto, lo que hace Jagarowski es pensar la escuela, ¿no? Pensar los cuerpos en la escuela, que es lo que nos interesa a nosotros, que vamos a dar clases de educación sexual integral en las escuelas. Entonces es importante pensar desde el aula. La clase pasada hablábamos del saber poder y la microfísica del poder que nos planteaba Foucault, y pensábamos esto, que el poder también circula dentro del aula y nosotros dentro del aula tenemos un lugar preponderante, y lo que nosotros decimos dentro del aula es importante porque somos los sujetos que en esa instancia del aula tenemos mayor concentración de poder. Entonces hay que hacerse cargo de eso también, para pensar lo que decimos y cómo lo decimos. Y cuando él habla del orden cinético moral, podemos pensar cómo se ordenan los cuerpos en la escuela, y cómo se producen cuerpos, y cómo está el cómo sentarse, el qué se puede hacer en la escuela y qué no se puede hacer, qué ropa me puedo poner y qué ropa no me puedo poner para ir a la escuela. Él habla de la lengua, digo, como
como órgano disruptivo, digamos, dentro de la corporalidad, y qué uso de la lengua se puede hacer y qué no. De hecho, sacar la lengua es una especie de insulto. Cómo se respira, qué lugar ocupa el cabello, las voces, los fluidos, los modales. Todo eso tiene que ver con el orden cinético, moral de las aulas o de la escuela. Entonces él va a decir que hay un modelo, un proyecto corporal moderno y eso se produce, en realidad él dice que hay un proyecto corporal educativo moderno, y ese proyecto corporal educativo moderno tiene un tono, y el tono de ese proyecto es masculino, blanco, exitoso, productivo y heteronormado. Se nos está diciendo, bueno, el cuerpo que produce la escuela, el cuerpo deseable para la escuela y que desea producir la escuela es un cuerpo masculino, exitoso, blanco, heteronormado. Nosotros, y si pensamos en la escuela moderna, pensamos en la escuela de Sarmiento, ¿no? Pero en realidad estas construcciones no han cambiado mucho. Las aulas no son tan diferentes de las aulas del proyecto sarmientino. Digo, tienen la misma disposición, el pizarrón enfrente, las sillas, nosotros entramos, nos paramos adelante y decimos. Y eso puede tener sus variaciones, pero es más o menos la misma escuela. Entonces, para preguntarnos, ¿no? ¿Qué de esto sigue produciendo la escuela? ¿Qué de este tono masculino, blanco, exitoso y heteronormado seguimos reproduciendo? El otro día, en un acto del 25 de mayo, había 2 nenes, que yo fui, había 2 nenes, estaban bailando folclore. Había 2 nenes solos, porque 2 varones habían quedado juntos para bailar. Y una maestra fue y buscó 2 nenas para que bailen con los nenes, para que no bailen los 2 solos, los 2 varones solos. ¿Qué proyecto estamos reproduciendo cuando irrumpimos y de alguna manera estamos diciendo, esto no va, estos 2 nenes tienen que bailar con 2 nenas? Ni hablar de que pensamos que la ropa que se ponen, digo, como todo lo que se reproduce ahí, ¿no? Pero para pensar esos pequeños gestos que en la escuela reproducen este tono del proyecto corporal educativo moderno. Bueno, también nos va a hablar él él hace mucho hincapié en el discurso, ¿no? Como que habla mucho de la enunciación, de las palabras, del peso de las palabras. Habla de la violencia simbólica también. Y hace este enunciado que nosotras se lo dejamos en la primera clase, en los textos de la primera clase, que es que el grotesco, la rareza y el grotesco no está en el cuerpo, sino en el ojo que lo enuncia. Entonces, ¿cómo producimos rareza, ¿no? O grotesco al nombrar otro cuerpo, otra corporalidad de alguna u otra manera? Porque decía, no, 2 nenes no pueden bailar solos, tienen que bailar con 2 nenes. Vamos reproduciendo ahí una cuestión heteronormada, muy sencillamente y muy, muy fácilmente. Después nos va a hablar de las masculinidades, de esta masculinidad, de un modelo de una masculinidad proveedora, que el éxito de la masculinidad tiene que ver con poder proveer. Y también nos propone, habla de la economía del deseo, y habla de resemantizar los cuerpos. Norma va agregando Sí, a lo no que puedo vas leer y diciendo. hablar. No, ya sé, por eso te digo. ¿Querés leer lo que ponía Norma? Dice, recuperaba justo lo que después mencionaste, y dice que Jaroslawski habla sobre una violencia simbólica con una mirada de él y sobre el cuerpo que estigmatiza. Yo estoy hablando por Norma y Norma podría hablar, pero bueno. Norma tiene voz. Dice que la rareza y lo grotesco no está en el cuerpo, sino en quien observa, en el sujeto enunciador. Justo vos lo mencionaste y dice, por eso sugiere revisar formas menos excluyentes y opresivas a la hora de construir proyectos corporales más justos y democráticos y más sanos. Tomamos los mismos apuntes, Norma. Muy bien. Pero al final él cierra con unas preguntas. Esto habla de resemantizar el cuerpo, que está interesante.
habla de nuevas estéticas, como yo nombraba, ¿no? La escuela sigue siendo bastante parecida a la escuela moderna, a la escuela sarmientina, y les enunciaba parte de la estética del aula, ¿no? Cómo están las sillas, dónde está el pizarrón, dónde se para cada quien. Y por ahí repensar esas estéticas, quién pide silencio, nos permiten por ahí empezar a cambiar esas lógicas corporales que tiene el aula, que de alguna manera reproducen lógicas modernas, ¿no? Si queremos repensar desde un pensamiento decolonial, que se replantee esas ideas modernas como si son tan verdades y tan absolutas, por ahí, esos son pequeños dispositivos que por ahí nos pueden permitir cambiar la mirada del aula. Y él nos cierra con dos preguntas, que son cómo se producen y reproducen y administran, al mismo tiempo se resisten los cuerpos en las instituciones educativas modernas, y cuáles son los cuerpos excluidos, silenciados en la escuela moderna. Nos deja ahí como dos preguntas para que nos hagamos. Si no lo vieron, este fue te lo resumo así nomás, del video, pero es muy interesante, así que véanlo y hagan su propia recuperación como hizo Norma y como hice yo, y pónganla en el foro, que no pusieron nada en el foro. Pero bueno, la clase de hoy vamos a seguir trabajando, ustedes vieron, seguimos trabajando alrededor de este eje de el cuerpo como construcción histórica de los conocimientos y saberes de la ESI, que no es otra cosa que qué vamos a dar en el aula de ESI. Esos son los conocimientos y saberes, y uno de esos conocimientos y saberes es el cuerpo como construcción histórica. Trabajamos la clase pasada, el video de Jagarowski nos aporta un montón para pensar ese conocimiento y saber, y hoy vamos a seguir trabajando alrededor de esas categorías, pero ahora Ceci nos va a hacer un paneo general de lo que tenían que leer para hoy, que es parte de la 1463, que es la perspectiva de género. Para que sigamos profundizando esa perspectiva que es tan importante para todo el diseño y a la vez es uno de los ejes de la ESI. Así que la tenemos que tener como muy presente. Y adelantarles que en realidad ahora, o sea, después de terminar la perspectiva de género, vamos a relacionar el eje valorar la afectividad, como está enunciado en la ESI, como un contenido que se llama afectividades, relacionado con el contenido del cuerpo como producción histórica. Eso va a ser después de la ensalada que les voy a hacer ahora en la cabeza, así que les pido paciencia, y que vayan abriendo el micrófono y hablando, interrumpiendo y agregando. Les vuelvo a recordar, este espacio, ahora leemos lo que dice Norma, este espacio es una coformación. ¿Qué significa coformación? Implica que nosotras quizás estemos un poco imbuidas en esta temática en función de que trabajamos para sistematizarla, trabajamos para desarrollar algunos conceptos que no son nuevos, sino que son recuperados de todo el trabajo colectivo del diseño curricular. Por tanto, ustedes y nosotras estamos abriendo un diálogo para conversar sobre esto que ya es una resolución, y que en buena hora podamos tensar sus conceptos para aprenderlos y ponerlos en práctica lo mejor posible. Así que eso, que estamos acá para abrir conversaciones. A veces, justo como estas partes son porque nos interesa que al menos queden claras las categorías de las que vamos a trabajar, y en adelante será un poco más llano el encuentro para poder relacionar mucho más las experiencias que tenemos en relación a estas temáticas. Pero esta sería como bueno, y dice Norma. Respondiendo a la pregunta, deberíamos construir escenarios más empáticos y democráticos que permitan que el tránsito por la escuela no se convierta en un espacio hostil, tratando de construir discursos que atrasan. Totalmente de acuerdo, y de hecho vamos a empezar con esto que dice Norma, para empezar por la perspectiva de género. Si hay un propósito de la inclusión de la perspectiva de género en el
en la cultura escolar, en este caso en el diseño, pero es un diseño cuyo propósito final es nuestros estudiantes. Trabajar con ellos la construcción de conocimientos y la transmisión y la construcción de conocimientos de manera colectiva que hagan, que se propongan hacer lo que dice Norma, y por eso yo lo iba a relacionar con la justicia curricular. Hay un punto de partida para incluir todas las perspectivas, en particular ahora estamos hablando de la perspectiva de género, que tiene que ver con la igualdad de posibilidades de todos quienes concurren y a quienes le asiste el derecho a la educación, el derecho social a la educación. Entonces hay una apuesta político-pedagógica que es que hay que, primero que nada, trabajar sobre las desigualdades. Pero para trabajar sobre las desigualdades lo que vamos a hacer es igualar. Por eso partimos de el principio de igualación. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros hablamos de ciclo básico común, estamos diciendo que va a haber un principio de igualación para todos los estudiantes de la provincia, que de un lugar de la provincia al otro opuesto, o al otro latitudinalmente distante, van a trabajar los mismos QEs. Por eso nos interesa saber de qué estamos hablando cuando vamos a abordar los conocimientos y saberes de los determinados espacios curriculares. Entonces, el piso del que partimos es el de la igualdad. Ahora, ¿cómo partir de la igualdad cuando la igualdad no está garantizada? ¿No? Bueno, en principio es pautando el qué. En todos lados de la provincia vamos a dar esto. ¿Esto lo vamos a dar de la misma manera? No, por supuesto que no. Y vamos a llegar y abordar con recursos distintos a eso, a ese qué. Sin embargo, el qué fue la disputa política, ¿no? Incorporar la perspectiva de género fue un tironeo de posiciones político-epistemológicas. De hecho, ustedes, ¿sí? Adelante. Adelante, Carolina. Estaba hablando con otra persona, Carolina. Me había entusiasmado. Bueno. No, perdón, aprovecho yo. Dale. ¿Seguimos con el mismo material de la clase 1 o yo no estoy viendo un material de clase 2? Sí, Sole, no, es el material de clase 1, es la perspectiva de género que estaba, la resolución estaba como recurso en la clase 1. Listo, gracias. Bien. Bueno, entonces decíamos que el punto de partida es la igualación, es la justicia curricular. ¿Por qué se agrega la perspectiva de género al diseño? ¿Cuál es su urgencia o su necesidad? Está bien, Carolina. Igual podés participar cuando quieras. ¿Cuál es la necesidad de incorporar? ¿Hay una necesidad de incorporar la perspectiva de género? Sí, justamente la desigualdad. Hay una desigualdad manifiesta, que se haya ido o que vayamos avanzando en conquistar derechos, en disputar sentidos, en tensar situaciones, en habilitar espacios de denuncia, en trabajar o conformar colectivos que antes eran inusitados, como los colectivos de mujeres, como los colectivos de las disidencias, como los colectivos LGB, etc. Esas rupturas han sido posibilitadas por movimientos sociales. Y eso se fue dando en función de que había una realidad que presentaba desigualación, y que esa desigualdad, porque les voy a decir que yo todo lo voy a conjugar como desigualación, o minorización, o marginalización, como si hay un otro, o un sistema, que es el que produce esos efectos. Porque no es que hay desigualdad, hay quien nos desiguala. No es que hay minorías, hay minorizaciones de.
y eso son las relaciones de poder que están, de las que somos parte y por las que estamos pujando de alguna manera. Entonces, por eso va a aparecer esa conjugación. Entonces decía, ese es el punto de partida de la perspectiva de género, que se propone incluirse en la cultura escolar de tal manera que pueda empezar a disputar ese lugar que tanto nos fue arrebatado. Entonces, voy a empezar a compartir un esquema que nos permita organizar algunas ideas, así no ven mi gesticulación y ven eso que es más lindo. ¿Ahí ven? Sí, se ve. Bueno. Entonces, acá en el centro tenemos la perspectiva de género. Vamos a ir a esto no se puede salir, bueno, no sé cómo. Ahí está, no, ahí está. En este puntito vamos a encontrar, ¿alguna hizo? Yo sé que sí, pero si quieren recordarlo, ¿alguna hizo algún trayecto formativo de la plataforma Juana Manso en ESI? O del Ministerio de Nación, o de el Infod? ¿No? Bueno. ¿Zulema? No, le decía que no, ninguna de esas. Ah, bueno, si ustedes acceden a esos trayectos formativos que son interesantes y aportan un montón para trabajar la educación sexual integral, van a ver que, no sé si ahora, yo los realicé hace unos años atrás, pero trabajaban con una metáfora que es las puertas de entrada a la ESI. ¿La conocen esa metáfora? ¿Las puertas de entrada a la ESI? Sí, Carolina dice que sí. Bueno, esto, paso por la singularidad de habilitar el diálogo con la perspectiva, es como estar paradas en la puerta número 1. Esta metáfora de las puertas de entrada a la ESI sitúa 3 grandes momentos para trabajar con la educación sexual integral. Y la primera dice que la puerta de entrada es una misma, ¿no? Que aquello de lo que vamos a trabajar lo tenemos que atravesar primero en nuestra propia singularidad. ¿Por qué? Porque primero eso siempre nos pasa algo con eso que abordamos. ¿Sí? Con el acto educativo, con cualquier acto, siempre nos está pasando algo. Ahora lo que tenemos que saber, poder reconocer, es qué es lo que nos pasa cuando trabajamos con educación sexual integral o cuando trabajamos con algunos temas de la sexualidad, de las sexualidades. Entonces, esta metáfora dice, bueno, sí, vos sos un educador y como tal, primero preguntate, inquietate, que te genere lo que vos querés generar, porque si no, ¿de qué estamos hablando cuando intentamos abordar la educación sexual integral? De una mera transmisión, de un algo que finalmente no dispone las conceptualizaciones de esas corporalidades. O sea, si no logramos nosotras imbuirnos en el diálogo, por eso dice habilitar el diálogo con la perspectiva. A nosotras no nos va a parecer logrado o apropiada los conocimientos y saberes de la educación sexual integral si no hay un trabajo reflexivo con relación a estos temas que estamos abordando. Entonces, esta primera esfera pequeñita, que es la primera para trabajar la perspectiva de género, se para desde ese lugar. Si esto no te sacude, no quiere decir que sacuda tu mundo para convertirte en otra cosa, para transformarte en algo en un devenir, no, tiene que ver con que vos seas capaz de haber reflexionado sobre esto. Que eso inevitablemente te va a poner en otro lugar, pero no necesariamente es un lugar de ruptura. Sí de asimilación, o sí de asimilación, no, saquen esa palabra de mí.
léxico, pero sí de poder incorporar, aprender de eso de lo que se está hablando. Porque si no uno reproduce, pero no lo pasó por el cuerpo, básicamente, que es parte de lo que estamos hablando. Entonces, una vez que habilitemos ese diálogo, y habilitarlo implica ponerlo en discusión, implica generar el diálogo. No quiere decir que voy a coincidir en todos los aspectos. A veces voy a trabajar unos porque me siento más seguro, más cómodo, más en territorio que otros de los aspectos. De lo que no se puede es trabajar desconociendo las categorías. Entonces, la perspectiva de género, que se para desde esa desigualación, que dice, bueno, acá hay una desigualdad que es una relación social que persiste. Ahora, ¿y qué es evidente? Es evidente, tanto como que en el 51 en Argentina las mujeres pudieron votar, por ejemplo. Es evidente que se había hablado del voto universal cuando, digo eso porque es como muy obvio, se hablaba del voto universal, pero no incluía a las mujeres dentro de esa universalidad. Y así un montón de ejemplos. Claudia. Tenía el micrófono abierto. Entonces, ¿qué intenta responder la perspectiva de género? Bueno, dar explicaciones a esa desigualdad. ¿Por qué existe esa desigualdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que la propicia? ¿Es algo natural, naturalmente dado? ¿Es algo construido? ¿Es un modelo? ¿Es un enfoque? ¿Es una dimensión? Bueno, entonces la perspectiva de género va a decir, es el patriarcado. ¿Y qué es el patriarcado? ¿Es un ordenamiento o es un sistema de dominación? Entonces, esa es una primera definición. El patriarcado es un sistema de dominación. ¿Y qué pasa? ¿Cómo domina ese sistema? Bueno, en principio, porque enlaza tanto la clase, el género y la raza. En esa intersección de variables, determina sujetos que luego los va a subalternizar, pero no son cualquier sujeto por sobre cualquiera, son los varones por sobre las mujeres, los varones por sobre las disidencias, los varones por sobre los cuerpos feminizados. ¿Esto se da porque los varones nacen malos? Esto se da porque hay un sistema de dominación, así como hay un sistema económico que genera riqueza en algunos pocos y pobreza en la mayoría. Esto se da porque se va instalando a lo largo de la historia y porque se van solidificando esquemas de conocimiento. Esquemas de dominación. Ahora, esta primera definición, que va a estar ligada a otras definiciones menores digo, en el sentido de que de las que van a depender es de poder partir del patriarcado, como el sexismo y el machismo y las tecnologías y operaciones de género, ustedes van a ir viendo en la perspectiva de género que van a estar en tensión con otras miradas de lo mismo que parten de esta desigualación, pero que plantean otras formas de mirar eso que define el patriarcado. Entonces, dijimos que el patriarcado es un sistema de dominación y decimos que el sexismo es la aprehensión del patriarcado en su dimensión práctica. Es la incorporación actitudinal de la división sexual del mundo y de sus roles, ¿no? Un planteo sexista podríamos encontrarlo en me gusta cuando callas porque estás como ausente, ¿no? Bueno, ahí aparece un planteo sexista de
una hermosa literatura patriarcal. O Calladita te ves más bonita, o Billetera mata galán. Digo, en esas pequeñas y recitadas, que vamos a ver eso, pero repetidas operaciones, se va instalando lógicas sexistas y prácticas machistas. Y después tenemos las operaciones y tecnologías del género. Las operaciones y tecnologías del género tienen que ver con esos intersticios en donde se va... esperen que voy a silenciar a alguien. Ahí está. Entonces, las operaciones y tecnologías del género. Por ejemplo, una tecnología del género de la que a veces no nos damos cuenta o la tenemos tan naturalizada es la vestimenta. O el maquillaje, la cosmética, o el mundo quirúrgico. Todas esas son tecnologías del género. No es de un solo género, sino del género en general, porque demarcan para un lado, demarcan para otro lado. Por ejemplo, el piropo, ¿no? El piropo es acoso, te rompo en dos, silbido. La vestimenta. Acá también pueden ver cómo operan las tecnologías de género. Esto ha sido muy difundido. Teñirse. ¿Cómo no? ¿Cómo operan las tecnologías del género en las mujeres? Los juguetes para las niñas, por ejemplo. Miren esto, que es muy visible. No, era acá. Bueno, era acá. Ay, no puedo ver. Bueno, les iba a mostrar cómo, si ustedes ponen juguetes para niños y juguetes para niñas, ahí está la operación clara de estas lógicas sexistas, ¿no? Bien. Entonces, ¿a alguien se le ocurre alguna otra tecnología de género de la que seamos parte? ¿Alguna se depila? Sí. Bueno, esa es una tecnología del género. ¿Alguna se tiñe? Sí, y perdón, apenas nacemos nos ponen aritos, o sea, ya apenas nacemos estamos inmersas en eso. Totalmente. Bueno, así sutilmente, todo el tiempo nos están operando sobre nuestras corporalidades y nos van enmarcando en lo que sí y en lo que no, en lo que debe ser y en lo que no debe ser. Perdón, Cecilia, ¿sabes que no me queda claro? Perdón, no me queda claro lo de tecnologías del género, si lo puedes repetir, por favor. ¿Sí? Es que no lo desarrollé, solo le puse ejemplos. Las tecnologías del género, mira, el que inicia con este término, o el que lo trae al corpus de conocimiento de Foucault, que describe las tecnologías como campos de fuerza y prácticas de poder, y remiten al trazado de estrategias para la consecución de ciertos fines. Las tecnologías comprenden distintos tipos de mecanismos, como la creación de objetos o la manipulación de signos. Eso ya lo sabemos, cuando pensamos en tecnología, pensamos en que se producen objetos. Lo que pasa que lo que hace Teresa de Lauretis, que es una filósofa feminista, lo que hace es decir, sí, no solo que producen objetos, también producen corporalidad. Esto que decía Carolina, cuando nacen le ponen aritos para que quede claro que es una nena y no un nene. Eso como miles de sutilezas, ¿no? Como un montón de sutilezas que van enmarcando por medio de tecnologías. Tecnología como ese objeto producido, en este caso en función de la demarcación de los géneros. Teresa va a agregar, va a agregar a esto de Foucault,
como la producción y reproducción de los dispositivos sexuales involucra invariablemente mecanismos para promover e implantar representaciones de género. En el entendido de que no hay géneros por fuera de ese conjunto de presentaciones y representaciones sociales que realizamos de ellos. Esto es lo que años después Butler va a retomar como la performatividad del género. Ahí agrega Martín, Sí. Martín y Rocío, no sé si es Martín o Rocío, o están las dos. Las zapatillas y zapatos, mi compañera no consigue talle 41. Las grandotas, que somos un colectivo, nos pasa mucho eso, como con los talles, digo, como hay ciertos talles para ciertos géneros y ciertos otros talles para otros, o directamente para ciertos cuerpos no hay talle. Y esa es una tecnología, porque no es que no se puede producir ropa más grande, zapatillas más grandes, zapatos más grandes, sino que se asume que ciertos cuerpos no van a usar esa ropa. Entonces, se está generando una marcación a partir de algo que vos podés y vos no podés usar esto. Hay marcas que directamente no hacen talles grandes, porque usar... Ay, el vecino se puso musical. No se escucha. Justo pasó una super cumbiacha. Hay marcas que directamente no hacen talles grandes porque bajaría la imagen de esa marca. Bueno, un cuerpo grande usa esa marca. Bueno, y ahí esas son todas modos de generar corporalidad. Acá también dice Ángeles los colores, como el rosa y el celeste. Sí, así vamos a encontrar una multiplicidad de tecnologías que operan desde las más groseras a las más sutiles. Sole dice las carpetas de las nenas coloridas y los varones más desordenados. ¿No? Eso que sucede, pero también que yo me acuerdo de una maestra que decía, esta es la carpeta de un varón, cuando una nena era desprolija. Esta carpeta parece de la de un varón. ¿No? También como lo que se produce y se consume, pero también lo que producimos nosotros diciendo, ¿no? Como lo que decíamos antes. Como denunciamos en el aula, estamos produciendo corporalidad también. Bueno, ya sé si no te interrumpo. Ya solo con el chat. No, es que si habilitamos, yo estaba pensando en mi vecina, que me dijo cuando era chiquita, y así infinidad. Bueno, entonces, ¿por qué estamos retomando? Yo voy a volver al inicio sintéticamente. La perspectiva de género trabaja sobre el principio de la igualdad en relación intrínseca con la perspectiva de derechos humanos, y propone una serie de categorías para poder comprender esa desigualdad y trabajar en función de ello. Le pone algunas categorías y esas son las decisiones político-pedagógicas que se han tomado en la perspectiva. Vale decir que la perspectiva es bastante abierta como para incluir algunas categorías que responden a determinadas corrientes, y es bastante amplia. Con esto quiero decir que van a encontrar que hay categorías que son más provenientes de corrientes eurocéntricas, y también van a encontrar categorías relacionadas con el marco decolonial. Y eso tiene que ver un poco con la sistematización que se hizo del resultado de las escuelas, digamos, de los aportes de las escuelas. También van a ver ustedes a lo largo de todo el diseño curricular que van a ir incorporándose los aportes de las escuelas, los aportes distritales, los aportes institucionales que se fueron haciendo. En función de todas esas, de esa compilación de datos, es que las perspectivas, los fundamentos de la mayoría de los espacios han tenido que ser inclusivos, digamos, tratar de incluir la mayor cantidad de todos de todas las posturas, sin con esto dejar de marcar
cuál es la posición político-epistémica del diseño. Entonces, dicho esto, vamos a pasar a la categoría que viene de alguna manera a ser la representante del marco decolonial dentro de los feminismos, y que es la que va a determinar esta condición político-histórica, que es el sistema mundo moderno colonial de género. El sistema mundo moderno colonial de género, de alguna manera, es la salida o es la alternativa a esta conceptuación, este concepto que está abajo, abajo de sistema mundo, que es sexo-género. ¿Por qué? Para entender la perspectiva de género también hay necesariamente que hacer una historia de los feminismos para poder llegar a por qué estamos hablando de esto. Si no hubiese habido movimientos de mujeres o movimientos feministas que hayan incluido la perspectiva de género en la academia, en los corpus teóricos, no estaríamos hablando en función de ninguna de estas situaciones. Entonces hay que hacer ese rastreo, y eso lo van a encontrar escuetamente en la perspectiva. Van a ver que hay un cierto recorrido. Entonces, antes de avanzar al sistema mundo, necesariamente vamos a pasar por el sexo-género como construcción social. ¿Ustedes saben de Simone de Beauvoir o no? Si la conocen. Claudia, tirate un centro. Bueno, hablen cuando tengan ganas, entonces, en 1949 aparece un libro de una filósofa francesa llamada Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es una filósofa cuya raíz filosófica es el existencialismo, y ella, parada en el existencialismo, juega con una frase que es: no se nace mujer, se llega a serlo. ¿Qué significa no se nace mujer, se llega a serlo? Fíjense, estamos hablando de 1940, en Francia, por eso digo, hay una raíz de los feminismos y de la perspectiva de género que es eurocéntrica, pero años después va a irrumpir el marco decolonial y va a poner en discusión esto, y les va a decir a las feministas eurocéntricas occidentales que están dejando afuera un montón de mujeres y de disidencias, que no las están incorporando porque les está faltando agregar algo central en sus análisis, que es los sistemas de racialización. Pero eso va a ser más adelante. Simone en esa época todavía no discutía con gente que le negaba la condición de elegir nuestra orientación sexual, de elegir nuestras expresiones de género, de transitar un mundo sin encasillarse en estas tecnologías del género, en dicotomías de las estancas, digamos. Entonces va a ser una ruptura esa sentencia en la que va a concluir, bueno, no es cierto que nacemos mujeres, sino que la condición del género está dada por una construcción social, que tienen que ver con las operaciones y las tecnologías del género, que tienen que ver con las marcaciones de género, etc. Pero no nos vamos a quedar con Simone, ustedes esto lo pueden rastrear en la bibliografía, pueden ver su historicidad en la perspectiva de género, y cuando abordemos uno de los conocimientos y saberes, que es también la historia de los feminismos, también lo vamos a trabajar, no sé si vamos a tener tiempo de llegar a eso, pero es parte de uno de los conocimientos y saberes de la educación sexual integral. Entonces, una vez que Simone dice esto, fíjense que acá yo le agregué sexo. Simone hablaba solo de género porque en 1940 no se discutía que la sexualidad fuese también una construcción social, política social. Se partía de una verdad
sobre, el concepto biológico, o cuyo fundamento es la naturaleza, esto de que la sexualidad está definida por la naturaleza, pero el género se construye, ¿no? Yo acá lo puse tendenciosamente porque quería ahorrar todo eso, porque ahora estamos en otro momento. Eso fue en 1940, y cuando la perspectiva de género, gracias a que se empieza a pensar que el género se construye a lo largo de la historia, a lo largo de demarcaciones y tecnologías y operaciones de género, una vez que se comienza a pensar de esa manera, a generar fundamentos teóricos que den cuenta de esto, también se disputa dentro de la academia y dentro de, en particular, comienza a haber una irrupción en la ciencia de cuño epistemológico, empiezan a haber disputas epistemológicas con relación a cómo se concibe la ciencia, quién la concibe y para qué la concibe. Entonces, el discurso de la biología se pone en tensión una vez que las perspectivas de género irrumpen en el mundo científico, epistemológico. Por eso se llega al momento de hoy, que en realidad tampoco sería hoy, sería como en los 60, 70, se empieza a poner en debate que la sexualidad también es una construcción, porque está cargada de la narratividad. Yo describo eso y ya lo circunscribo en un determinado cuerpo teórico que me va a decir que esto es esto y esto es lo otro, pero sin embargo hay fundamentos para decir que las sexualidades no son absolutas, digo, las sexualidades en tanto genitalidad, en tanto aparato reproductivo. Tampoco voy a entrar a eso, pero les voy a recomendar, porque sería largo, pero les voy a recomendar, dentro de la perspectiva de género, en la bibliografía van a encontrar una cita de Diana Maffia. Ese texto va a dar cuenta de esto que estoy diciendo un poco en profundidad, digamos. Que tampoco es un texto de la profundidad del ser y de la biología, pero va a dar cuenta de estos patrones que se ponen en tensión con relación a cómo se constituye la sexualidad en el marco de los discursos biomédicos. Entonces, una vez que ya ha pasado este momento del género, se empieza a hablar de un sistema sexogenérico. Ese sistema sexogenérico es el que incluye, por ejemplo, la que lo describe, inicialmente se llama Gail Rubin, también está citada en la perspectiva, y es la que vamos a poner en tensión con el sistema mundo moderno colonial de género. Gail Rubin va a decir que el sistema sexogénero es un conjunto de disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y por la que se satisfacen las necesidades humanas. Y después va a agregar, no ella, Beatriz Preciado, siendo Beatriz Preciado, citando a Judith Butler, va a decir que el sistema sexogénero es un sistema de escritura. El cuerpo es un texto socialmente construido, un archivo orgánico de la historia de la humanidad como historia de la reproducción sexual, en la que ciertos códigos se naturalizan, otros quedan elípticos y otros sistemáticamente eliminados y tachados. La heterosexualidad, lejos de surgir espontáneamente de cada cuerpo recién nacido, debe reinscribirse o reinstituirse a través de operaciones constantes de repetición y de recitación de los códigos masculino y femenino socialmente investidos como naturales. Bueno, eso que está re bueno porque vino como a ser una bomba cerebral y a romper muchas cosas y a habilitar muchas otras. Las feministas y los movimientos feministas, las académicas feministas, las activistas denominadas hasta el momento, podríamos decir, de raíz afro en América, de raíz también las islámicas, y lo que ahora entendemos como las marronas, los movimientos por la identidad,
van a decir, sí está re bueno lo que dicen, pero ustedes lo están hablando desde el centro de los lugares de poder hegemónico. Y lo hablan como feministas blancas. Y eso pasa, pero a nosotras, además, nos pasan otras cosas. Tenemos otros problemas, que si bien nos encontramos, tenemos puntos en común con ustedes, les falta a ustedes agregar opresiones, porque no las sufren. Entonces, en la cadena de identificar esos sistemas de dominación que nos subordinan, van a plantear que son las teorías de la decolonialidad, y van a plantear un momento de ruptura y de apertura de lo que ellas van a denominar, ellas y ellos, pero voy a hablar de las feministas decoloniales, van a denominar sistema mundo moderno colonial de género. ¿Algunas sabe por qué sistema mundo moderno colonial de género? ¿No les hace ruido algo ahí? Bueno, la decolonialidad lo que va a plantear en primer lugar es la modernidad. Van a poner una fecha clave, que es 1492, la llegada a los territorios, a estas latitudes, por quienes después fueron sus conquistadores y sus genocidas. Van a plantear que 1492 es el momento, fíjense, 1492 es el momento en que, a partir de la conquista, se instala la modernidad, es la condición de posibilidad de la modernidad de la Europa, ¿no? Que hasta el momento no hablaríamos en 1400 de la modernidad europea. Sin embargo, en la conquista es la condición de posibilidad de esa modernidad. Es la condición de posibilidad del desarrollo productivo, es la condición de posibilidad del desarrollo científico, es la condición de posibilidad de otras cosas. Entonces, 1492 instaura la modernidad para la Europa y para el mundo, mucho antes de lo que dicen que fue la modernidad. Y también no solo que instala eso y habilita la opresión patriarcal, sino que también inaugura una nueva condición de dominación, que es los sistemas de racialización. Judith ya lo decía en el encuentro anterior, por qué utilizábamos la categoría raza. Porque las teorías decoloniales traen a colación los sistemas de racialización en tanto denuncia. No es que sostienen que hay razas distintas, disímiles, y orígenes sino que exista esa posibilidad que cuando llegaron, por ejemplo, a América, a estas latitudes, y descubrieron que había otros sujetos, esos sujetos no fueron identificados como iguales. No fueron identificados como iguales, y no fueron identificados como personas con derecho, y no fueron identificados como personas. Esto es lo que viene a denunciar el sistema mundo moderno colonial de género. Si ustedes leen también en la bibliografía, van a encontrar, y está un poquito desarrollado, María Lugones y Breni Mendoza, dos teóricas de la decolonialidad, van a decir que con la conquista aparece una nueva categoría que es la subhumanidad. Entonces está lo humano y lo no humano. Lo no humano eran todos quienes no eran aquellos que portaban una religión. Porque portar una religión, fíjense que estamos hablando de 1400. En 1400 el esquema mundo europeo estábamos en la Edad Media, saliendo de la Edad Media, en donde la institución iglesia había cobrado
la hegemonía del saber poder. Y en ese saber poder, el tránsito mundano, el fangoso mundo, era nada más que un paso por la terrenalidad para trascender el mundo de los cielos, ¿no? Hacia el mundo de los cielos. Ese era el paso, la cosmovisión que la Iglesia Católica había instalado. Entonces, con esa, fíjense, esa gente es la que vino acá y dijo, uy, hay gente acá que no creen en nuestro Dios, y no creen en nuestro Dios, y nuestro Dios es la verdad, es lo verdadero, son lo otro, y esto otro, que no creen en nuestro Dios, es lo grotesco, podríamos decir. Es aquello que no tiene alma. Puesto que no tiene alma, los puedo matar, los puedo esclavizar, puedo torturar. Que fueron las cosas que pasaron. También se habilita la esclavitud en África, porque se habilita la conquista para todos los territorios. Entonces, esa es la apuesta política pedagógica de esta ESI, de este diseño curricular. El sistema mundo moderno colonial de género. Esa mirada que viene a marcar un hiato en la historia, un punto inaugural en el que por su marcación se constituye en denuncia. Y denuncia que se instaló un sistema de racialización que subhumanizó, que cometió genocidios, que se quedó con, que impuso una forma de entender los derechos, de entender el saber y el poder. Y bueno, y de esto que estoy diciendo ahora es lo que define la colonialidad del ser y del saber. Estas operaciones que a partir de 1492 se fueron, es casi como el mismo mecanismo de las tecnologías del género en la colonialidad del ser y del saber, pero ahora incluyendo que esas sutilezas se dan en toda operación de construcción de conocimiento y de identificación. Por eso estos colectivos se constituyen como identitarios. Y a fines de que ya les quemé la cabeza, les voy a ir a la ESI, solamente para decir que la ESI, después pues, falta un montón, pero todo esto lo pueden ir rastreando en la perspectiva de género, lo pueden rastrear en la perspectiva de género, lo vamos trayendo porque todo el tiempo va a estar en juego estas categorías. Cuerpo, territorio ya lo hablamos, interseccionalidad también lo hablamos, hegemonía también lo dijo Judy, saber poder y colonialidad del ser y del saber son estas operaciones que demarcan qué es lo que define a la identidad, ¿no? ¿Qué pasó después de 1492 con la identidad? Y qué identidades se reconocen y por qué estamos todavía en disputas por reconocer determinadas identidades y por reconocernos en determinadas identidades, y cómo se constituye el saber. Vuelvo a decir, por eso la disputa de este diseño curricular, no hablamos de conocimiento solamente, el conocimiento eurocéntrico, tampoco nos desligamos del conocimiento eurocéntrico, de las lógicas internas de la posibilidad de desarrollar conocimiento, pero también se incorporan otras formas de entender el saber, que son las que responden a otras cosmologías, a otras cosmovisiones, a otras formas de entender el mundo. Y no hablé de algo muy importante, que es la heteronormatividad, porque en realidad otra de las disputas o de las tensiones que están en relación al patriarcado, en relación al sistema mundo moderno colonial de género, en relación al sexo género, y que es otra más de las voces que irrumpen para decir que la clave de posibilidad del desarrollo o del
la hegemonía, del patriarcado, de la colonialidad del ser y del saber, de los sistemas sexogéneros, la clave de esa opresión está en sacralizar una forma de entender las relaciones sexoafectivas y las relaciones que operan en el mundo y que instalan discursos verdaderos, identidades verdaderas, es la heteronormatividad o la heterosexualidad, que estas teorías van a denominarla como heterosexualidad obligatoria. Heterosexualidad obligatoria porque es el punto de partida por el cual se rigen y se construyen las demarcaciones de género, las operaciones y tecnologías del género, las desigualaciones. Pero bueno, eso lo podemos trabajar más adelante. Finalmente la ESI de este diseño curricular, la ESI como ley nacional, viene a irrumpir en el mapa político educativo, político-pedagógico, escolar, irrumpe inaugurando la posibilidad de algo que no había. ¿Y qué es? Hasta el momento, por eso empezamos por los modelos y tradiciones de la educación sexual. Dijimos, toda educación es sexual, siempre hay educación en la sexualidad, siempre hay transmisión de conocimientos en relación a las sexualidades, y siempre estamos instalando, en función de estas claves del saber poder, lo que se determina, lo que está bien, lo que está mal y el deber ser. Y eso, escolarmente, en la vida de la escuela nuestra, de la escuela mundial, la educación sexual siempre fue una potestad de las familias, ¿no? ¿Quién era responsable de la educación en la sexualidad? Las familias. Y no se podía discutir. ¿Por qué? Porque la sexualidad es todo esto. Las sexualidades es todo esto y más, todo esto y más. Entonces, la ESI lo que viene a decir es la sexualidad como práctica es cosa de los sujetes. Ahora, la educación en las sexualidades es responsabilidad del Estado. Y el Estado, para la educación, tiene sus funcionarios, que son los que se hacen cargo de educar, de impartir educación. ¿Quiénes son? Bueno, son los trabajadores de la educación quienes tienen que enseñar las sexualidades. Eso es un punto también de quiebre en el entendimiento de la educación sexual, y que trajo, ustedes saben, tensiones que siguen estando. Y acá nomás dejo, perdón por tanto esto, esto no va a ser siempre así. Bueno, sí, es un montón, pero a la vez es sumamente necesario, y hablábamos nosotras cuando pensábamos en esta parte, pero es absolutamente necesario recuperar toda esa densidad como sistema, para poder después ir desglosando. De hecho, lo que vamos a hacer ahora nosotros es un ejercicio a partir de todo esto que plantea Ceci. Bueno, ya no estamos plantados en una ESI que tiene un enfoque político, filosófico, pedagógico, decolonial, crítico, emancipatorio, que tiene 5 perspectivas, que tiene 5 ejes. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando pensamos las afectividades? Vamos a hacer ese ejercicio, vamos a aplicar todo esto que venimos pensando a la idea de afectividades. El eje de la ESI se llama valorar la afectividad. Nosotras hemos decidido nombrarlo como afectividades, y ahora en el desarrollo vamos a entender por qué. Y vamos a pensar en cómo se viene trabajando este eje de la ESI en general. En las escuelas se trabaja desde la educación emocional, que viene de la mano de las neurociencias, que viene de un planteo liberal de la gestión de las emociones y de la individualidad. Nosotros somos docentes y nuestros problemas respecto de las sexualidades son problemas educativos. Nosotros no somos terapeutas, por más que alguna sea psicólogo, psicóloga. Por eso las competencias ya no son
profe de psicología y ciencia de la educación. Las competencias son cualquier docente con formación en ESI. Porque cualquier docente puede abordar la ESI desde las problemáticas educativas, de las sexualidades. Y la afectividad es una problemática de las sexualidades, y es una problemática educativa, más no la educación emocional. Y eso viene atado de lo que trabajamos, de los modelos de la educación sexual, donde hay modelos que son más terapéuticos, y por eso venimos planteando que el aula de ESI es una materia más, es una materia con conocimientos y saberes, no es un espacio de consultoría, no es un espacio terapéutico, no es un espacio vivencial, de taller, por más que planteemos dinámicas de taller, por más que planteemos cuestiones de escucha, y por más que sepamos, repetimos lo mismo, que los espacios de contención, de escucha, y de gestión de ciertas cuestiones, sobre todo cuando tienen que ver con la violencia, están en todas nuestras prácticas educativas, no solo en el aula de ESI. Bien. Entonces, corriéndonos de ese lugar de la educación emocional, vamos a pensar la afectividad desde algunas categorías. Yo me voy a poner a mirar mi machetito acá, para ser más concisa y no irme por las ramas. Vamos a pensar afectividades desde tres conceptos. Los afectos, el cuerpo y los saberes. Los afectos los vamos a tomar de Spinoza, del filósofo ese contemporáneo de Descartes, casi contemporáneo de Descartes, que no fue tan famoso, que es más famoso ahora. Y vamos a pensar los afectos como, él habla de tres afectos humanos, que son el deseo, la alegría y la tristeza, y esos afectos humanos lo que generan es movimiento. Generan algún tipo de movimiento en el cuerpo. Y después vamos a pensar que el cuerpo como materialidad de los afectos, espacio, escenario de los afectos, y los saberes para contraponer con ese cuerpo cartesiano que trabajamos la clase pasada, que dividía diciendo pienso luego existo, que privilegia la racionalidad por sobre la experiencia como corporalidad, como lo que nos pasa en el cuerpo, y el saber que privilegia va a ser el saber racional. Todos esos otros saberes que no son racionales, que no son lógicos, que no son mensurables, poniéndolo así como al extremo del positivismo, digamos, vamos a tener esos saberes otros, que son feminizados, que no son científicos, que son experienciales, y en lo experiencial vuelve a aparecer el cuerpo. La machi, la bruja, la señora que cura el empacho. Digo, todos esos saberes son saberes que vienen de cierta experiencia y que se transmite de generación en generación, y que no están escritos en ningún libro. Entonces, si bien hay chamanes también, vamos a pensar que la chamanería tiene una relación directa con los pueblos originarios, o los pueblos preexistentes, que también son subalternizados. No son feminizados, pero sí son subhumanizados, que es lo que explicaba Ceci hace un rato con la operación de la modernidad colonial. Tenemos todos unos saberes que tienen que ver con los pueblos originarios, que son subalternizados, que son subhumanizados. No tienen la categoría de ciencia, no tienen la categoría de conocimiento. Son saberes folclóricos, populares, ¿sí? Entonces ahí tenemos que estos saberes que involucraban al cuerpo son saberes inferiores. Y en estos saberes, entonces, si pensamos que la materialidad de los afectos es el cuerpo, podemos pensar que todos los saberes que tienen que ver con la sexualidad también fueron saberes que estuvieron de alguna manera subsumidos a lo mensurable. ¿Qué es lo mensurable? Las medidas del cuerpo, lo biológico médico, ¿sí? Y todo lo otro de las sexualidades queda fuera de los saberes. Hoy a la mañana dábamos el ejemplo de la historia de las sexualidades que da Foucault, que separa entre lo que la modernidad occidente produce como ciencia de las sexualidades y lo que Oriente produce como arte de las sexualidades. En Occidente creamos el psicoanálisis para pensar las sexualidades, y en Oriente crean todo un arte de la erótica que
desde el Kama Sutra a todos los rituales previos al matrimonio, que son las mujeres juntándose a prepararse, hablando de la sexualidad, preparándose para tener una sexualidad plena. Y nosotros tenemos un psicólogo al que vamos y le contamos nuestras fantasías, y tiene que ver con nuestra madre, y tiene que ver con el... Digo, hemos producido materialidades muy distintas para pensar la sexualidad. Ni hablar que las explicaciones de esas ciencias han tendido a ser binarias, heteronormadas, y así. Entonces, si queremos pensar otras sexualidades y queremos pensar de otra manera las sexualidades, es necesario rescatar esta categoría de afecto, para entender que está cargado de eso, porque está cargado de cuerpo la sexualidad. Cuando decíamos toda educación es sexual, es sexual porque hay cuerpos, y esos cuerpos son portadores de sexualidad. Bien, y ahí estarían como todas las cuestiones que se dejan afuera, que un poco lo decía Jagarowski, los fluidos, el sudor, la temperatura, el ponerse colorado, las partes del cuerpo, las partes privadas. Hoy hablábamos a la mañana, esto de las partes privadas. Hay partes del cuerpo que se privilegian y se categorizan y se jerarquizan. Un hombro no es lo mismo que un pezón, ni hablar de un pezón femenino. ¿Son partes del cuerpo? Son parte del cuerpo. ¿Estaría una más arriba y la otra más abajo? Bueno, más toda la construcción que hay alrededor del pezón femenino, a partir del deseo, la erótica, hace que un pezón no sea lo mismo que un hombre. Entonces ahí podemos ver que las construcciones culturales, hegemónicas, producen sobre nuestro cuerpo. Y jerarquizan, ¿no? Las partes privadas, esto que se marca como algo peligroso a tener en cuenta, o algo censurable. O le ponemos una cinta negra, o le ponemos un signo de exclamación. Las partes privadas. No quiere decir que no hablemos de los cuidados y todas esas cuestiones, pero ahora, ¿cómo vamos a enunciar esas partes del cuerpo? Y cómo podemos pensar esto mismo con nuestros estudiantes, pensando en, digo, hoy hablábamos a la mañana de lo que pasa cuando una mujer sube un torso desnudo en las redes sociales, y cuando un varón sube un torso desnudo, una foto puede ser censurada, la otra no. Son cuestiones que podemos usar para pensar, digamos, en lo que sucede con el cuerpo. También interviene dentro de las emociones, aparece el placer, el deseo, como parte de la sexualidad, pensando también en lo que decíamos, ¿no? Entre la ciencia del sexo y el arte erótico, es parte de la sexualidad pensar en términos de deseo, en términos de placer, y no solo en prevenir enfermedades de transmisión sexual o embarazos no deseados. Pero para profundizar en esta idea de afectos y en cómo posibles abordajes de la cuestión de los afectos en la escuela, vamos a traer a una teórica feminista que se llama Sara Ahmed, y que escribe un libro, que se llama La política cultural de las emociones, y de ahí vamos a sacar un par de citas para que pensemos estos posibles abordajes otros de las emociones y de los afectos, corridos un poco de lo que estamos más acostumbrados a pensar, que nos lleva para el lado de la gestión de las emociones y la educación emocional. ¿Pueden ver? Ya pueden ver, ¿no? Okay. Tengo que correrlos a ustedes para poder leer. Bien. Considerar que las emociones son mediadas y no inmediatas nos recuerda que el conocimiento no puede separarse del mundo corporal de los sentimientos y las sensaciones. El conocimiento está ligado a lo que nos hace sudar, estremecernos, temblar, todos estos sentimientos que se sienten de manera crucial en la superficie del cuerpo, la superficie de la piel con la que tocamos y nos toca el mundo. Acá Sara Ahmed nos está diciendo, nos está poniendo el cuerpo en relación al conocimiento, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Conocemos con todo el cuerpo, pensamos con todo el cuerpo, sentimos con todo el cuerpo. No hay una cosa separada de la otra, no hay un pensamiento y un sentimiento.
Todo sucede junto y a la vez. Por ahí el sentido que más se relaciona con el conocimiento es la vista. De hecho, las metáforas respecto del conocimiento tienen que ver con las visiones, las perspectivas, los modos de ver. Y el resto de los sentidos no están tan metaforizados con el conocimiento. ¿Vieron? Como que todo viene como más del lado de la vista. Que es el sentido más distante también. Digo, nosotros podemos ver a mucha distancia, y los otros sentidos por ahí implican otra materialidad, otro contacto, para el tacto, para el gusto, para el olfato. El oído también puede tener cierta distancia, pero los otros sentidos comprometen de otra manera el cuerpo. Y Sara nos dice que el conocimiento está ligado a lo que nos hace sudar, estremecernos, temblar. Pensemos cuando leemos algo que nos puede indignar, nos puede hacer reír, nos puede enojar, nos puede dar asco. Y todo eso mientras estamos conociendo una materia que nos gustaba mucho en la facultad o en la escuela y nos daba muchísimo placer, y otra que detestábamos y era aburridísima. Digo, todo el cuerpo, o sea, está plagado de afectos el aprender. De hecho, ella habla de que los afectos son modos de aprender el mundo, modos de tocar el mundo y que el mundo nos toque. Aprendemos el mundo a partir de todos esos afectos, de todas esas emociones y esos sentidos. Y después nos va a hablar de otra cuestión. Dice, como argumenté en los capítulos sobre el sentimiento queer, sobre sentimientos queer y vínculos feministas, el cuestionamiento de las normas sociales implica tener una relación afectiva diferente con esas normas. En parte, al sentir sus costos como una pérdida colectiva. Este argumento ciertamente convierte el sentimiento en crucial para la lucha contra la injusticia, pero de una forma que no toma el sentimiento como fundamento de la acción, sino como efecto de la repetición de algunas acciones y no de otras. Acá ella está hablando de la justicia, y los problemas que nosotros estamos pensando tienen más que ver con la escuela y con el conocimiento, pero podemos pensar esta premisa que nos trae ella de que el sentimiento o la emoción no lo pensemos como causa, sino como fundamento para la acción. Nosotros en la escuela no nos vamos a preguntar mucho el porqué de las emociones, pero sí podemos pensar en fundamento de qué está esa emoción. Yo hoy a la mañana daba el ejemplo de cuando escuchamos el enunciado furia travesti, estamos pensando en una emoción, la furia es una emoción. Sin embargo, no estamos pensando, ¿por qué está enojada esa travesti? ¿Qué le pasa? Contame por qué estás enojada. Estamos pensando que esa furia travesti tiene que ver con una repetición de injusticia sobre esa corporalidad, que no es una, que es de todas las travestis. Es un enojo de la repetición de la injusticia sistemática sobre una corporalidad. Es muy claro, ese furia traba sintetiza un montón de cuestiones que nos es fácil entender. Y es una emoción. Sin embargo, no nos estamos preguntando a cada travesti por qué está enojada, sino que entendemos que es una furia colectiva, que es una furia histórica, que es una furia de una injusticia sistemática. Entonces ahí vemos como fundamento para la acción. Esa emoción como fundamento para la acción y no solo como el motivo o como la causa. Eso me parece como súper interesante el planteo de Sara Ahmed, porque nos corre de un lugar muy conocido, que es el de contarnos las causas, ¿no? Como un poco psicoanalítico también es. Y después dice, las emociones nos dicen mucho sobre el tiempo. Las emociones son la carne misma del tiempo. Nos muestran que el tiempo que toma moverse o seguir adelante es un tiempo que excede el tiempo de una vida individual. A través de las emociones, el pasado persiste en la superficie de los cuerpos. Las emociones nos muestran cómo se mantienen vivas las historias, incluso cuando no se recuerdan de manera consciente. Cómo las historias del colonialismo, esclavitud y violencia dan forma a las vidas y a los mundos en el presente. El tiempo de la emoción no se refiere siempre al pasado, y a cómo éste se queda pegado. Bueno, acá varias cosas interesantes. La cuestión de la emoción como la carne del tiempo, como volver a tomar esa materialidad de la emoción que es el cuerpo,
somos carne que siente, y es importante cada tanto recordarnos eso, recordarnos que somos carne, que somos cuerpo, ¿no? Que no somos una idea. Somos un cuerpo con ideas, somos una carne con ideas, pero somos una carne. Y ahí donde ella habla y que no es individual, ¿no? Que es colectivo, y habla del colonialismo, la esclavitud. Podemos recuperar esto en el video que vimos la clase pasada de la compañera de identidad marrón, de cómo ella hablaba de todo lo que significaba ser marrona, y estaba toda su historia en eso que ella estaba diciendo, su mamá que es empleada doméstica, su abuela que eso, digo, y está en esa carne, en esa emoción, está toda su historia, la que conoce y la que desconoce, pero que sospecha, solo por el hecho de reconocer su corporalidad como territorio, de disputas, de existencia. Lo que podemos recuperar de Silvia Rivera Cusicanqui cuando nos habla de herida colonial. ¿Dónde nos duele la colonialidad? Silvia Rivera Cusicanqui empieza uno de sus cursos preguntando eso, contame tu herida colonial. Y ella cuenta una situación que ella define como herida colonial, y todos tenemos heridas coloniales. Todos tenemos algo que nos duele que tiene que ver con la colonialidad. Algo que no supimos nombrar bien, un color que nos dejó afuera de algo, un amigo que no pudo participar de algo que nosotros participábamos porque no tenía las zapatillas adecuadas, o el color adecuado, o el género adecuado para esa actividad. Digo, todos tenemos heridas coloniales. Y ahí es donde aparece la emocionalidad. Y otra cuestión que está interesante acá, que acá ella lo enuncia, pero después lo desarrolla, esto de lo que se queda pegado. Sara Med habla de que hay palabras a las que se le pegan emociones. Categorías que tienen pegada emocionalidad. Cuando nosotros hablamos de un negro, por ejemplo, decimos un negro, no estamos diciendo solo un color. Cuando lo enunciamos, tiene pegadas un montón de emociones, un negro. O el amor. Hablamos del amor, y el amor tiene pegadas un montón de emociones. El amor romántico, como todas las construcciones que hay alrededor del amor, de lo que es el amor, de lo que es el éxito en el amor, lo que es ser amoroso, lo que no es ser amoroso. Entonces ella dice, estemos atentos de qué palabras usamos para enunciar, porque esas palabras que usemos tienen pegadas emociones. Y hay que ser consciente de las emociones que tiene pegada esa categoría para usarlas a favor de lo que queremos usar, o para hacer visible lo que queremos hacer visible. Bien, ese es el desarrollo de Sara Med de este libro que se llama La política cultural de las emociones, que se consigue en PDF, recomiendo que lo pipen, que lo chusmeen. Es muy profundo el estudio que ella hace de las emociones, es desde la perspectiva de género, es desde una perspectiva feminista, entonces nos va a aportar un montón de miradas interesantes para corrernos de ciertas otras materiales que circulan más comúnmente. Y quería cerrar con una cita de este libro que se llama Conversar la escuela, complicidades pedagógicas para otra ternura, que la coordinadora es Belén Grosso, pero trabaja con varias compañeras, con Rosa Briger, Brenda Solce, Mariana Escliar, Andrea González, y que lo que tiene de interesante este libro es que no está escrito como argumentación, está escrito de otro modo, está escrito con una mirada más poética, si se quiere, y está hablándonos de la escuela, pero no está diciéndonos esto es esto, por esto, por esto, por esto, como los enunciados más argumentativos, ¿no? Y eso tiene de interesante el libro, además que es una producción de acá, que está editado por Aten y Chirimbote, está bueno para que lo leamos. Y de ahí saqué este texto que se llama Cuerpos, se los voy a leer de acá del libro porque ahí ustedes sus caritas me tapan el texto. Se llama Cuerpos. La materialidad de la vida y la existencia misma, el lugar donde se encarnan las sensaciones, un devenir de formas expresivas, un tapiz sobre el que se imprimen mandatos, un locus cargado de marcas de poder, donde tienen lugar las resistencias, los deseos, las rebeldías individuales y colectivas, una morada sensible de experimentaciones múltiples, un surcido que se hace
a fuerza de abandonar aquello que nos dijeron y enseñaron que era la vida corporal. Los cuerpos de la escuela y los cuerpos en la escuela. Una cosa es pensar la escuela que actúa sobre los cuerpos para disciplinarlos, normalizarnos, domesticarlos, y otra, una escuela sostenida por los cuerpos que la habitan. El latido de la vida escolar está en los cuerpos que la habitan. La escuela se vive en los cuerpos. ¿Qué tonos tienen esos latidos? ¿Cuánta disposición tenemos y armamos para escucharlos? Nos mueve el deseo de tantos cuerpos como vidas posibles e imaginemos. Todo lo que dice este texto, sin necesidad de argumentar, todo lo que nos dice a nosotros que tenemos la experiencia del aula, con esas imágenes, nos mueve a las emociones, ¿no? Nos mueve a afectos, nos mueve el cuerpo porque conocemos esas escenas que está enunciando el texto. Hay otros modos de enunciar, hay otros modos de enseñar, que no siempre son los argumentativos, y está bueno como también permitirnos recorrer otros modos de aprender y otros modos de explicar y otros modos de enseñar, que apelen a estos lugares del afecto, ¿no? Bueno, esto sería todo lo que les tenía que compartir sobre afectividades. Todavía nos quedan unos minutitos, no sé si quieren compartirnos algo de lo que estuvimos conversando. Ah, sí, compartiste el libro, buenísimo. Y uno de Rivera Kusikanski. Les vamos a subir alguno de los... Hay un video, el video que hace Historias de Vidas de Canal Encuentro de Silvia Rivera Kusikanski es muy hermoso. Bueno, quedaron... Es una boliviana, Silvia Rivera Kusikanski. Sí. ¿Cómo están? ¿Cómo sienten? Ah, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se siente? Ahora empezar, ¿de qué color se sienten? Daban vuelta a todo lo que había explicado. No, ¿quisieran agregar algo? Norma, ¿querrías abrir tu micrófono o no podés? Por ahí, porque va agregando, estaría bueno que si quiere charlarlo, conversarlo. Te salteaste las partes más teóricas porque lo mío fue un exceso. Y dijiste, basta. Esto va a ser toda experiencia. El tema, ustedes reciben como la clase tamizada, porque a la mañana hacemos todo lo que pensamos y sale lo que funciona y lo que no funciona, y a la tarde venimos como, esto no lo vamos a hacer porque es mucho esto. Recomendamos la clase de la tarde. Yo quisiera compartir por ahí dale. las sensaciones fundamentalmente. La verdad que me resultó súper interesante todo el desarrollo de la perspectiva de género. Y quiero comentar algo que me pasó en el aula el otro día, una cosa de todos los días que me imagino que le habrá pasado a muchas personas, y que lejos de desmoralizarme, me alienta a continuar con la línea de trabajo. Yo doy una materia en la que se habla de proyectos, entonces, proyectos en términos de planificación, entonces, empiezo a desarrollar cómo sean los distintos niveles de planificación, y pongo como ejemplo el censo, de cómo sirve el censo como herramienta para la planificación desde el gobierno nacional y desde los distintos gobiernos. Entonces, una alumna me pregunta de qué servía en el censo preguntar si una persona es gay, lesbiana, travesti, o de género no percibido, y qué tenía que ver eso con la planificación, ¿no? Entonces, bueno, un poco tomando lo que habíamos hablado en la clase anterior, le planteé alguna cuestión vinculada a la perspectiva de género, a por qué era importante preguntarlo, y cómo se podían generar políticas públicas específicas para segmentos sociales que no están visibilizados. Fue más larga la respuesta, la resumo. Bueno, a mí me dio la impresión de que había quedado conforme con
con la respuesta. Y cuando termina la clase se me acerca y me dice, profe, ¿sabe que yo me quedé pensando en algo? Le digo, dígame, ¿en qué se quedó pensando? No, dice, la verdad que habría que cerrar el Ministerio de las Mujeres. Digo, tanto dinero invertido, tantos millones invertidos en eso que nadie sabe qué es lo que hacen. Entonces yo le digo, bueno, mire, la verdad que yo no sé qué es lo que hacen, no lo conozco, no sé cuánto dinero hay adjudicado en términos presupuestarios, pero lo podemos discutir con datos en la mano. Entonces me quedé pensando un poco en eso porque digo, nada, yo traté de darle una respuesta que pudiera ampliar su referencia y me devuelve una cosa que está como muy masticada y me da la impresión como muy incentivada desde los aparatos culturales y mediáticos. Entonces me da la impresión también de que a veces uno tiene la pretensión de poder incorporar elementos que sean críticos, pero a nosotros nos escuchan 1 hora, 2 horas, 3 horas por semana, y los aparatos culturales que imponen estas perspectivas de dominación los escuchan muchas veces todos los días, todo el día. Y es desigual la pelea en ese sentido. No deja de ser necesaria e importante, y creo que lejos de desanimarnos nos tiene que alentar a hacerlo con mayor convicción. Yo por lo menos lo pensaba, me lo recordó un poco lo que decía Cecilia acerca de los feminismos europeos y los feminismos latinoamericanos o de coloniales, ¿no? de cómo podemos seguir pensando elementos desde otro lugar. Nada, una sensación, quería contarla, en función de lo que fueron compartiendo ustedes, y bueno, por ahí lo que me genera a mí. Gracias, Jorge. Sí, todos los días, ¿no? Nos encontramos con discursos hegemónicos. La hegemonía no es nuestra. Por eso esos son los discursos más comunes, y ahí es donde está ir preguntándole a esos discursos, porque son los más extendidos. ¿Se escucha, chicos? Sí, se escucha. Ah, bien, perdón, no podía hablar recién cuando me habían dado la palabra. Volviendo un poco a esto de la afectividad y que yo decía que se pone en juego la subjetividad de los sujetos ante los estímulos externos, y hace que las emociones se materialicen, ya sea con alegría, con ira, con frustración. Hoy tengo 43 años y todavía me acuerdo patente en los actos escolares donde nunca me permitieron ser dama antigua. Mis amigos se ríen porque dicen que es algo que tengo pendiente y que se ve que estaba ahí encapsulado, como decíamos hoy, que vos nombrabas de esas cosas que se quedan pegadas y que en algún momento de la vida salen o se reflejan por algo que nos moviliza y que nos lleva a ese hecho pasado que en algún momento nos produjo una emoción que nos frustró. Y digo esto de lo colonial y cómo se materializa en la escuela, porque me acuerdo que las damas antiguas eran aquellas nenas que por ahí eran rubias, de piel muy blanca, y a las demás nos tocaba ser o la vendedora de velas o aquella negrita que vendía empanadas. Entonces digo, cómo eso queda pegado y afecta a esa afectividad que nosotros tenemos que lograr en el vínculo con nuestros alumnos, ¿no? Sí, sí, ni hablar. En eso de lo que queda pegado es interesante, ahí por ahí recuperar lo que dice Silvia Rivera Kusikanski, porque ella usa la idea de herida colonial. Ella dice que a partir de identificar nuestras heridas coloniales es interesante materializarlas en inquietudes académicas, dice ella, ¿no? Yo pienso para nosotros en inquietudes para la enseñanza, ¿no? Si nosotros somos capaces de reconocer y encontrar en esas heridas
qué hay ahí que nos lastimó y que nos hizo mal, y que a partir de ahí, de reconocer esas desigualdades, poder construir inquietudes para la enseñanza, creo que vamos a ser muchísimo mejores docentes que si solo pensamos que tenemos algo que enseñar que tiene que ver con lo académico, con el conocimiento, te digo, todas las desigualdades que enunció Norma con esa nena que no podía ser dama antigua, cómo era mejor ser dama antigua que una vendedora de empanadas, y qué color tenía la vendedora de empanadas y qué color tenía la dama antigua, está desde la colonialidad a las marcaciones, digo, está todo ahí concentrado en algo que vivimos casi todos en nuestra escuela, en nuestra escolarización, y que seguramente nos lastimó. Y ahí es donde aparece esta cuestión de la herida, ¿no? Y cómo podemos canalizarla a una inquietud de enseñanza, más allá de la anécdota, ¿no? Poder identificar desigualdades, identificar producción de sentidos, identificar producción de corporalidades. Bien, Analía se retira. Chau, Analía, gracias por todo. Bueno, creo que estaríamos, ¿no? Les recordamos que la próxima clase es la tenemos el miércoles, pueden venir a la mañana o a la tarde, pero es miércoles para que nos rotemos los días y no les toque siempre faltar a la misma clase, así que nos veríamos el miércoles primero, a las 10 o a las 3:30, según como les quede bien para estar presentes. Recuerden que no está atada el aula a un horario, porque lo desatamos. Si alguna vez estuvo atado, lo desatamos para que puedan disponer el horario que más les convenga. ¿Y Vanessa, querías hablar? No, me pareció que se prendía ahí el micrófono. Bueno, la próxima clase vamos a seguir profundizando esto, complejizando. Como verán, cada vez aparecen más cosas. Un poco también eso es la clave de este diseño, está situado en el paradigma, además del decolonial, de la complejidad, juega con esa idea en función de la concepción del conocimiento también, del conocimiento y los saberes. Y bueno, no es más que verlo que queda manifiesta esa complejidad. Bueno, hasta la próxima entonces. Adiós. Vamos a subir la clase también. Chao, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Chao. Chao.